Vamos a armar un circuito donde tengamos el circuito integrado 555 funcionando en su modo estable o biestable, el cual pues alterna entre dos estados, y el tiempo en el que está alternando entre estos dos estados puede ser configurado cambiando o variando los dispositivos que se conectan junto con el 555. Entonces ya sabemos la forma de conectar nuestro integrado, de preferencia teniendo la muesca hacia la izquierda para identificar bien las patas. Esta sería la pata 1, 2, 3, 4, la de arriba la 5, la 6, la 7 y la 8. Vamos a ir armando el circuito en orden, empezando de la pata 1 hasta llegar a la pata 8. Nos dice el circuito que la pata 1 va conectada directamente a negativo de la fuente. Pata 1 directamente a negativo. La pata 2 va unida con la 6, dice. Entonces entre pata 2 y pata 6 hacemos un puente. Pata 2 y pata 6. Ahí está. Hacemos un puente. Y de esa unión sale para la unión entre un capacitor electrolítico de 10 microfaradios y una resistencia que van en serie. Entonces un capacitor, vamos a poner un capacitor electrolítico de 10 microfaradios. Aquí está, 10 microfaradios. Y una resistencia, vamos a utilizar una resistencia de 10 kiloohmios. Una resistencia de 10 kiloohmios. Donde la pata negativa del condensador, que es esta, que está marcada aquí con el gris y el signo negativo, va a negativo de la fuente. Esta va en serie con esta resistencia que decíamos de 10 microfaradios, de 10 kiloohmios. Y luego va una resistencia de 1 kiloohmio, una resistencia de 1K, en serie con estas dos y conectada a positivo. Acá tenemos entonces las tres en serie: un capacitor de 10 microfaradios, una resistencia de 10K y una resistencia de 1K. Dice que de la unión entre 2 y 6, entre las patas 2 y 6 del integrado, sale una conexión para la unión de la pata positiva del capacitor de 10 microfaradios y la resistencia. Entonces, de aquí para acá. Ok. Luego en la pata 3 tendremos, ya sabemos que es la salida del circuito integrado. Perdón, va en la pata 2. La pata 3 es la salida del circuito integrado. Entonces aquí como prueba vamos a tener un LED para ver el funcionamiento. No se olviden siempre de colocar la resistencia limitadora para protección del LED. Vamos a utilizar una de 220 ohmios, rojo, rojo, café. Como aquí tendremos una alternación de pulso entre 0 y 1, en realidad no importa cómo conectemos el LED. Bueno, obviamente sí importa. A lo que voy es que no importa si en la salida ponemos el ánodo y el cátodo, siempre que la otra pues vaya donde le corresponde. Vamos a poner el ánodo en la salida, por lo tanto el cátodo irá a negativo. Si fuese el cátodo el que pusiéramos allá, deberíamos conectar el ánodo a positivo. ¿De acuerdo? Entonces ánodo a la salida y el cátodo a negativo de la fuente. Ok. Luego el diagrama nos dice que la pata 4 va unida con la 8 y conectadas a positivo. Pata 4 va unida a pata 8 y de aquí conectadas a positivo, en cualquiera de los agujeros del positivo. Entonces aquí está la 4 y la 8 unidas por un puente y de ahí conectadas a positivo. Ok, en la pata 5 va un capacitor. Vamos a utilizar, un capacitor cerámico. Vamos a utilizar este que tiene el número 104.
La forma de leer estos, bueno, estos vienen en picofaradios, entonces será 10 más 4 ceros, que sería 100.000 picofaradios. 100.000 picofaradios, si lo dividimos entre 1000 serían 100 nanofaradios, o 0.1 micro. Entonces estaba en la pata 5 y de ahí conectado a negativo. Entonces conectamos el capacitor cerámico en la pata 5. Perdón. Y de ahí conectada la otra pata del capacitor a negativo. La pata 6 ya está, que va unida con la 2. La pata 7 dice, la pata 7 está conectada a la unión de la resistencia de 10K con la resistencia de 1K. Entonces, de la pata 7 salimos para acá en medio. Y pues la 8 ya está conectada. Entonces tenemos ya conectado el circuito utilizando el timer 555 en su modo estable. Entonces este debería emitir pulsos de encendido y apagado del LED, justo como lo estamos viendo ahí. Se recuerdan que dependiendo de los dispositivos que se le conecten al 555, así será el tiempo de funcionamiento. Pues vamos a cambiar este condensador y esta resistencia que está acá para ver cómo varía el tiempo de encendido y apagado. Por ahora está bastante rápido. Este condensador es de 10 microfaradios. 10 microfaradios. Vamos a poner uno de 100 para ver cómo se comporta. Bueno, no sé qué se hizo el de 100, pero vamos a poner entonces uno de 47 microfaradios. Es más grande que el que teníamos antes. Siempre teniendo cuidado que la pata negativa va a negativo. Entonces, una capacitancia más grande, en este caso de 47 microfaradios, hace que tengamos un tiempo más grande entre encendido y apagado. Aquí está el de 100. Vamos a probar este de 100. Vean cómo enciende la velocidad de encendido y apagado. Vamos a poner este más despacio. ¿De acuerdo? Esta variación también la podemos, les decía, obtener si cambiamos esta resistencia. Vamos a poner una más pequeña. Esta es de 10 kiloohmios, de 10K. Vamos a poner una de 330, naranja, naranja, café. A ver cómo se comporta. Oh, ¿qué pasó con nuestro LED? Vamos a ver. Entonces, en lugar de la resistencia de 10K, vamos a conectar esta resistencia de 330 ohmios. Entonces vemos que el tiempo del parpadeo es más rápido. Entonces, menos resistencia, menos tiempo. Igual con la capacitancia, menos tiempo. Vamos a poner en lugar de la resistencia una resistencia variable, bueno, un potenciómetro utilizado como resistencia variable para ver cómo se comporta y podremos estarlo variando. Ya saben que utilizaremos la pata del centro con un extremo.
en donde iba la resistencia. Entonces colocamos dos cables para unir de aquí a este punto y de la pata del centro para el otro extremo donde iba la resistencia, y así veremos el comportamiento que tiene. Les explicaba que los potenciómetros no siempre quedan tan bien conectados, hay que asegurarse que estén bien metidos. Entonces vean ahí, vamos a ir variando la resistencia por medio del potenciómetro. Y así varía la frecuencia de encendido y apagado del LED. Podemos tenerlo muy rápido o despacio. Hay que meter bien el potenciómetro porque no hace tan buen contacto. Ok, esta salida también podríamos, en lugar de un LED, tener una señal audible. Este es un buzzer, un zumbador. Aquí está su lado positivo y su pata negativa. Vamos entonces a conectar la pata negativa a negativo de la fuente, y la pata positiva vamos a tomar el pulso que viene de la pata 3, luego de la resistencia. Sería aquí. Ese fue el capacitor. Entonces puede ser una alarma audible, visible, podemos poner cualquier. Podríamos poner un relé ahí y que active otro circuito y variar la frecuencia de encendido y apagado del mismo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este fue el circuito integrado 555 configurado, conectado como en su modo estable o biestable. Hasta la próxima.